Muy buenos días, señoras diputados, señores diputados. Invito a las señoras y señores diputados a proceder a registrar su asistencia a través del sistema del recinto digital. Señoras y señores diputados, por favor, sírvanse a habilitar sus bancas para constatar el número de presentes. Diputado López, tiene la palabra. Aquí el botón de habilitar banca no me funciona. Bien, diputados, no lo tenía en el sistema. Está tomado. Ahí está tomado, diputado López, su asistencia. Informo, señor presidente, que se encuentran presentes 31 señoras y señores diputados. Con la presencia de 31 señoras y señores diputados, queda abierta la séptima sesión ordinaria del 147º periodo legislativo. Diputado Sarubi, tiene la palabra. Buenos días, presidente. Para justificar la inasistencia de la diputada Streitenberger, que por cuestiones de salud no puede estar presente hoy. Gracias, diputado. Se toma nota por secretaría. Sí, a mí también mi pantalla... No, ahí funciona. Diputada Vázquez, tengo un pedido de palabra. Sí, señor presidente, para justificar la ausencia de la diputada Julia Callero por razones de salud, no está presente. Gracias, diputada. Se toma nota por secretaría. No me habilita para otorgar. Sí, exacto. Bien. Invito a la señora diputada Gabriela Lena a izar la bandera nacional y al señor diputado Jorge Mayer a izar la bandera de Entre Ríos. Queremos saludar desde esta presidencia y de todos sus pares a la señora diputada Débora Todoni por su cumpleaños. Así que le deseamos un muy feliz cumpleaños, diputada. Por secretaría se dará lectura al acta de la sexta sesión ordinaria del 147 periodo legislativo realizada el día 20 de mayo del año en curso. Diputada Lanner, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para hacer una moción de que se omita la lectura y se dé por aprobada la misma si no hay observaciones por los señores diputados. Gracias, diputada. Se va a votar la moción formulada en el sentido de omitir la lectura del acta y darla por aprobada. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobada. De acuerdo con lo establecido por el artículo 116 del reglamento, se encuentra en consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la segunda sesión de prórroga del 146 periodo legislativo, realizada el 17 de diciembre del año 2025. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobada. Por secretaría se dará cuenta de los asuntos centrados. Diputada Lanner, tiene la palabra. Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, mociono que se omita la lectura de los asuntos centrados, quedando las comunicaciones oficiales a disposición de los señores diputados que requieran copia y que los demás asuntos se dé el destino indicado en la nómina, con excepción
de los siguientes que solicito queden reservados en Secretaría. De los dictámenes de comisión, el expediente 28.613. De los proyectos de declaración, expediente 29.290, 29.291, 29.292, 29.322, 29.335 y 29.336 del diputado Fleitas. Expediente 29.298, 29.326 y 29.342 de la diputada Lena. Expediente 29.299 de la diputada Calleros. Expediente 29.300 de mi autoría. Expediente 29.303 y 29.344 de la diputada Streissenberger. Expediente 29.306 del diputado Sarubi. Expediente 29.308 y 29.310 del diputado Damasco. Expediente 29.309, 29.343 y 29.352 de la diputada Romero. Expediente 29.312 de la diputada Salinas. Expediente 29.314, 29.315, 29.348, 29.359 y 29.360 del diputado Aranda. Expediente 29.316, 29.317 del diputado Galay. Expediente 29.318, 29.319, 29.320 y 29.354 del diputado Godein. Expediente 29.324 y 29.361 de la diputada Pérez. Expediente 29.329, 29.341, 29.356 y 29.357 de la diputada Ventos. Expediente 29.351 del diputado Rossi. Expediente 29.353 y 29.355 de la diputada Taborda. Y los proyectos de resolución bajo número de expediente 29.304 del diputado Heinz. Bien, gracias, diputada. Se votará la moción propuesta por la diputada Lanner. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta afirmativa, se procederá respecto a los asuntos centrados conforme a las mismas. Diputada Estrata, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Para solicitar la reserva de los siguientes expedientes, el 29.338 y 29.339, que son proyectos de declaración del diputado Castrillón, el 29.346, que es un proyecto de declaración de la diputada Decó, el 29.295, que es un proyecto de declaración autoría del diputado Kramer, el 29.301, 29.305, 29.321, 29.328, 29.334 y 29.347, que son proyectos de declaración de la diputada Sof. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Se votará la moción propuesta por la diputada Estrata. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta afirmativa, se procederá respecto a los asuntos centrados conforme a las mismas. Corresponde dar ingreso a los asuntos fuera de lista. Diputada Lanner, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Solicito que se dé ingreso al expediente 29.362 y se gira a la Comisión de Hacienda. Se dé ingreso y reserva en Secretaría de los expedientes 29.363, 29.364 y 29.365. Gracias, diputada. Se votará la moción formulada por la diputada Lanner. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobada, se procederá conforme a las mismas. Corresponde continuar con el turno de los homenajes. Sírvanse por favor a hacer pedido del uso de la palabra a través del sistema del recinto digital. Diputada Romero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a aprovechar esta instancia para hacer un homenaje a la bandera de Entre Ríos,
emblema de una provincia que forjó la República. Quiero referirme a una fecha profundamente significativa para la identidad entrerriana. Mañana, como cada 19 de junio, celebramos el Día de la Bandera de Entre Ríos, la enseña celeste y blanca atravesada por la franja roja federal que simboliza nuestra historia, nuestros valores y el legado de quienes soñaron una patria construida desde el respeto a las autonomías provinciales y la unión de los pueblos libres. Esta fecha fue instituida por la Ley Provincial 10.220 en homenaje al nacimiento de José Gervasio Artigas, creador de este emblema que aún hoy representa los ideales del federalismo. La bandera entrerriana no es solamente un símbolo, es la expresión de una tradición política que marcó el destino de nuestra provincia y de la nación. La franja roja que la atraviesa representa el pensamiento republicano, democrático y federal que inspiró a la Liga de los Pueblos Libres. En ella se sintetiza la convicción de que la Argentina debía construirse desde una fuerte integración del interior, respetando la diversidad y la voz de cada provincia. Entre Ríos puede decir con orgullo que es la cuna del federalismo argentino. Aquí florecieron las ideas de Artigas, aquí encontraron continuidad en Francisco Ramírez y aquí se consolidó una cultura política que siempre defendió la autonomía provincial frente a cualquier intento de centralismo. Nuestra historia demuestra que el federalismo no fue una consigna circunstancial, sino una verdadera forma de entender la organización nacional. También fue esta tierra la que bajo el liderazgo del general Justo José de Urquiza sentó las bases institucionales de la República Argentina moderna. Desde Entre Ríos se impulsó la organización nacional, se promovió la sanción de la Constitución de 1853 y se abrió el camino para la construcción de un país unido bajo la ley, el diálogo y el respeto a las instituciones. Hablar de Entre Ríos es hablar de una provincia protagonista en la formación de la nación. En esta fecha también resulta oportuno recordar que el federalismo, la defensa de las instituciones y el compromiso con la democracia son valores que atraviesan la historia de la Unión Cívica Radical. A pocos días de conmemorarse un nuevo aniversario del 26 de junio de 1891, fecha considerada como la fundación de la Unión Cívica Radical bajo el liderazgo de Leandro Alem, reafirmamos aquellos principios que dieron origen a nuestro partido: la lucha por la libertad política, la transparencia institucional y el respeto irrestricto a la voluntad popular. Desde entonces, el radicalismo ha sido protagonista de las grandes transformaciones democráticas de la Argentina y ha sostenido una vocación permanente de servicio a la República. Como representante del departamento de San José de Feliciano, siento un profundo orgullo de pertenecer a una provincia que hizo del federalismo una bandera permanente. Nuestros pueblos del norte entrerriano conocen el valor del esfuerzo, del arraigo y de la defensa de sus comunidades. Por eso, cada vez que observamos flamear nuestra enseña provincial, recordamos que somos herederos de una tradición que nos obliga a seguir trabajando por una Entre Ríos más integrada, más justa y con mayores oportunidades para todos. Hoy, al honrar nuestra bandera, también renovamos el compromiso de construir el futuro que los entrerrianos merecen. Un futuro que requiere gestión, responsabilidad y una firme defensa de los intereses de nuestra provincia. En ese camino, reconocemos el esfuerzo que lleva adelante el gobernador Rogelio Frigerio para recuperar el orden de las cuentas públicas, fortalecer las instituciones y devolverle a Entre Ríos el protagonismo que históricamente supo tener. Porque honrar nuestra bandera no es solo recordar el pasado, es asumir con decisión y esperanza el desafío de construir una provincia más fuerte para las próximas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Romero. Tiene la palabra diputado Rogel. Señoras diputados, señores diputados, hay dos fechas, casualmente no acostumbro a hacerlo, pero son dos fechas significativas para mí. Uno, se conmemora el 7 de julio, el aniversario del triunfo electoral
integrar la fórmula Arturo Illia, Carlos Humberto Perete. Perete, recién estuve con el gobernador, por eso me demoré unos minutos. Me recordaba que fue el entrerriano que más ascendió a los estrados, Carlos Humberto Perete. Accedieron con Arturo Illia, una fórmula democrática elegida por el pueblo. El 18 de junio se cumplen 34 años inclusive del fallecimiento de Carlos Humberto. Diputado, ¿puede acercar su micrófono? Se lo escucha muy bajito. Sí, no se escucha directamente. No, porque me dijo bajito, no se escucha. Señor presidente, muchas gracias. Carlos Humberto Perete decía entrerriano ilustre, patriota ejemplar y una de las figuras más relevantes de la política argentina del siglo XX. Fue mucho más que un vicepresidente de un presidente de la nación. Durante la presidencia de Arturo Illia fue un luchador de la juventud por los derechos del pueblo, por la democracia. ¿Cómo le va, señor presidente? ¿Se escucha? Perdón, diputado, no lo logro descifrar. Le decía, señor presidente, un luchador de la juventud por los derechos del pueblo, por la democracia social, por las libertades públicas y por la plena vigencia de los derechos humanos. Su trayectoria política estuvo guiada por los principios firmes de una profunda vocación popular y una conducta pública intachable. A lo largo de su vida, Carlos Perete defendió una visión progresista del radicalismo y comprometió por la justicia social, por la igualdad de las oportunidades y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Quienes intentaron caricaturizarlo y desfigurar su pensamiento por razones circunstanciales, se olvidan que Carlos Perete y la fórmula que consagraba con Arturo Illia eran causas populares. Dejó una huella muy honda en ese momento. Por eso quiero recordarlo, señor presidente, la fórmula que se cumple el aniversario, al igual que el fallecimiento de Carlos Humberto Perete, de Paraná. Por eso hoy repasamos con el gobernador, fue el entrerriano que más accedió dentro de la escala. Decía Hipólito Solari Irigoyen, mi amigo, Carlos Humberto Perete, decía Hipólito Solari, ha sido una de las grandes personalidades que tuvo la democracia argentina del siglo pasado. Además de la amistad que compartimos, y decía Hipólito, en el mismo bloque de senadores, que en 1973 presidió y fue vicepresidente Hipólito Solari Irigoyen. Mi más cálido homenaje, decía él, lo consentía a Hipólito, que vive en su memoria. Sus palabras sintetizan lo que nosotros deberíamos vivir respetando, la memoria de los pueblos y de los pueblos que hicieron grande la República Argentina. No hago el radicalismo ordinario, pero el radicalismo ha dejado su impronta. Tuvo sus defectos, sus errores, los conocemos. 34 años de su fallecimiento, recordarlo, no solamente como un legado de dirigente radical y vicepresidente de la Nación, no como hombre pro de la política, de la democracia, dedicó su vida entera a la República. No aceptó la jubilación. Vivió, lo conocí sobre el final de su día, vivió de su sueldito. No quiso aceptar la remuneración que le correspondía de vicepresidente de la Nación. Ese era Carlos Humberto Perete. Terminamos siendo amigos. Y yo le rendí homenaje cuando se cumplieron los 30 años de democracia a él, a su mentor, que era Pancho, y a su hermano, que soy amigo de su familia, el médico.
Piguco Perete. Quiero, señor, para ir concluyendo, que recordemos estas figuras que son emblemáticas de la política. Un conversador, ¿vio? Siga, diputado. Sí, cómo no. Termino. Así lo dejo conversar tranquilo. Digo, en ese sentido, señor presidente, cosa que no hago nunca, son dos homenajes. El otro muy pequeño, pero muy importante. Acaba de morir una gran amiga, Tati Almeida, dedicado toda su vida a los derechos humanos, a su hijo, siendo ella hija de militares. En el año 77 se lo pasaron a buscar de su casa y nunca más apareció. Tati Almeida, una querida amiga de los derechos humanos, toda su vida dedicó para estas cosas. Tuvo un dolor desgarrador, a la cual ella siempre estuvo a la altura de las circunstancias, y fue muy respetada por todo el mundo. En su despedida, antes de ayer, se pudo vislumbrar el afecto que tenía mucha gente. Era de Paraná, Tati Almeida, y tenía familiares del ex gobernador Uranga. Lleva el apellido. Otro día en su despedida me emocioné, como se habrán emocionado muchos entrerrianos, con el homenaje que le brindaron la Asociación de Medios de Prensa de la provincia de Buenos Aires. Así que, señor presidente, en el recuerdo de Carlos Humberto Perete y de Tati Almeida, yo dejo rendido este homenaje, porque hay que tratar de rendir homenaje a los que fundaron la República y los que hicieron este país. Porque este país no es el país que vemos hoy. Este país viene del fondo de la historia con muchos antecedentes, muchos antecedentes. Algunos quieren omitirlo o no tienen raigambre, no tienen antecedentes. Yo que los tengo, y como muchos diputados y los diputados que están acá presentes, no podemos dejar de rendir este homenaje. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Rogel. Diputado Aranda, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy breve, muy breve. Simplemente para recordar a un entrerriano que trascendió la frontera y que me toca decir también que Diamante. Ya he hablado muchas veces de Hernán Pujato, que conquistó la Antártida, mandado por el teniente general Juan Domingo Perón. Y también se puso a disposición de don Arturo Illia. Simplemente recordarlo este 5 de junio, donde los señores diputados ya han dado media sanción aquí en la Cámara de un proyecto de ley para no olvidar de los que hicieron grande la Argentina, señor presidente. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Aranda. Diputado Fleitas, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, colegas diputados, público presente. En el día de ayer, señor presidente, conmemoramos el paso a la inmortalidad del general Miguel Martín de Güemes, héroe de la independencia argentina y protagonista de una de las gestas más trascendentes en defensa de la patria. Honramos la memoria de quien consagró su vida a la causa de la emancipación americana. Ocupa un lugar preponderante, un lugar de honor en la historia de la nación argentina. Sin Miguel Martín de Güemes no hubiera sido posible quizás la reconquista de Buenos Aires en las invasiones inglesas, porque formó parte de las milicias del Virreinato del Río de la Plata, defendiendo nuestra incipiente nación. Ni la resistencia del Ejército del Norte frente a los avances del enemigo hubiera sido posible. Detuvo con sus gauchos infernales 6 invasiones, lo que permitió que el general San Martín pudiera ocuparse del ejército que cruzó los Andes, el Ejército Libertador. Señor presidente, Miguel Martín de Güemes no solo fue un militar, fue gobernador de su provincia de Salta,
pero más que conmemorar su fallecimiento hace 205 años, creo que tenemos que resaltar su historia de vida. Con 30 años fue gobernador de su provincia. Murió a los 36 años. Yo creo que la mejor manera de recordarlo es con algunas frases que dejó en su historia. Al pueblo que quiere ser libre, no hay poder humano que lo sujete. Todos somos libres, tenemos iguales derechos como hijos de la patria. Yo no pretendo glorias ni homenajes, yo solo trabajo por la libertad de la patria. Por eso, señor presidente, tenemos que rendir homenaje, como decía el diputado Rogel, a aquellos que trabajaron y lucharon por nuestra nación, por nuestra patria. Una canción, una poesía dice: un grito despertó al alba, desgarrandó todo el valle. Murió Don Martín, lo está llorando el gauchaje. Señor presidente, fue el único general que murió en batalla. Pero hay una frase que dice: donde termina la calle, va levantándose el cerro, y allí va Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Imitemos a aquellos valientes soldados que defendieron la patria para que hoy seamos libres. ¡Viva la patria! Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Fleitas. Diputada Estrata, tiene la palabra. Señor presidente, yo también me voy a sumar al homenaje de Tati Almeida, que hace algunos días atrás, el domingo particularmente, murió, y pensaba, como decía recién el diputado Rogel, en esa figura enorme que fue Tati, y que también de alguna manera representa que frente al horror, a lo desgarrador, también se puede construir desde la lucha y desde la ternura. Ella no caminó con el puño cerrado, siempre fue una mujer que tendió una mano y que trabajó justamente para que la memoria no sea solo un archivo, sino que sea un músculo vivo de nuestra sociedad, y también un camino permanente y una construcción permanente en la que todavía tenemos que seguir andando. Yo hace algunos días atrás decía que ella nos dejaba también la sonrisa, su sonrisa como bandera, pero también un legado, ¿no? El de no bajar los brazos y el de sentir que no hay peor lucha que la que no se da, digamos, no hay batalla que se pierde, no hay peor batalla que la que no se da. Entonces me quedo con esta mirada de Tati, con esta referencia de los derechos humanos, y también me quedo con algo que me dolió con su desaparición física. Se fue sin encontrar los restos de Alejandro, ¿no? Pero cómo acompañó Tati a tantas madres a encontrar los restos de sus hijos, y cómo fue madre también de tantos hijos. Entonces se fue sin encontrar los restos de Alejandro, pero ayudó a encontrar tantos hijos y abrazó a tantos de nosotros en esta lucha por la memoria, por la verdad y por la justicia. Y también me parece importante rescatar, en el marco de los homenajes, también algunos días atrás nos dejó el Indio Solari. Para nosotros el Indio Solari no solamente es un músico de la Argentina, es también una referencia cultural importante. Y aquí me voy a permitir leer unas palabras que salieron en el diario, página 12, que de alguna manera describe, ¿no?
lo que significó en torno a la cultura y a la huella que dejan ciertos líderes y que también tenemos la obligación de rescatar. La muerte del Indio Solari obliga a una tarea incómoda. No alcanza con repasar discos, recitales o récord de convocatoria. Tampoco alcanza con enumerar canciones que ya forman parte del paisaje sentimental argentino. Hay algo más difícil de nombrar: el lugar político, cultural y afectivo que ocupó durante más de 4 décadas. Porque el indio nunca fue solamente un músico, fue una forma de mirar, una forma de desconfiar, una manera de pararse frente al poder. Mientras buena parte de la cultura argentina discutía cómo ingresar a los circuitos de legitimación, Solari construyó una obra dirigida hacia otro lado, hacia los márgenes, hacia los desposeídos, a quienes rara vez aparecían representados en las narrativas triunfales de nuestro país. En un mundo que proponía el individualismo, el indio construyó comunidad. ¿Y por qué decidí rescatar en el marco de este homenaje a estas dos figuras, no? Porque de alguna manera cada uno a su modo, cada uno en caminos diferentes, el mensaje que nos dejan es el de la identidad, es el de la esperanza y es el de la solidaridad, que son 3 valores que yo quiero rescatar en el marco de este homenaje: esperanza, identidad y solidaridad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Estrata. Diputada Pérez, tiene la palabra. Señor presidente, buenos días a todos los diputados y al público en general. La verdad que lo mío es muy simple, muy cortito, y la idea era hacerlo en la sesión anterior, un pequeño reconocimiento a la vida y a la obra de Víctor Francisco Velázquez. Solamente Víctor Velázquez para la gran mayoría de los ciudadanos que tuvimos el honor de conocerlo, de escucharlo. Bueno, en realidad sé que hay varios proyectos de resolución, distintos proyectos presentados tanto en senadores como en diputados. No voy a hacer mención en este momento a eso, simplemente reconocer y recordar que este varón de la música y de la cultura es nuestro, es entrerriano, y su cumpleaños fue el 4 de junio, o sea, hace unos días. Él nació en 1931 y la verdad que nos ha representado con mucho honor, tanto dentro de nuestra nación como en el exterior. Ha estado en Uruguay, en Estados Unidos, en Japón, en muchísimos países donde llevó nuestra cultura. Amigo de sus amigos, otros ilustres como Atahualpa Yupanqui, con quien hizo colaboraciones, autor de un montón de obras ilustres como La Primavera, y la verdad que si bien no es nuestro, no es de Villaguay, es un entrerriano de pura cepa. Nació en Rosario del Tala, vivió muchísimos años en Villaguay. Así que por eso me tomo el atrevimiento de hacer mención y brindar este humilde homenaje. La parte legislativa seguirá su proceso, pero no quiero dejar de recordar que un ilustre entrerriano cumplió sus años en estos días y es un digno representante de nuestra tierra. Nada más por mi parte, muchísimas gracias. Gracias, diputada Pérez. Diputado Cresto, tiene la palabra.
Señor presidente, señores legisladores, por supuesto, adherir a todos los homenajes. Escuchaba a la diputada hablar de la bandera de Entre Ríos y del Día de la Bandera de Entre Ríos el 19 de junio y la verdad que recuerdo, y lo quiero decir, adherir en nombre del bloque, y recuerdo que eso fue un proyecto del Senado Juvenil. Vinieron los jóvenes con ese proyecto y se plasmó hace unos años en un proyecto que después lo toma el senador René Bonato y se transforma en ley. Adherir también, bueno, que tiene que ver con el nacimiento, ¿no?, de José Gervasio Artigas, y por supuesto también adherir a los homenajes realizados por nuestra presidenta de bloque, adherir al homenaje, a todos los homenajes, también al del diputado Fleitas, y quería agregar también varias fechas que es importante mencionar. Y por ahí es cierto que los homenajes es la herramienta que tenemos nosotros, los legisladores, para recordar, para poner en valor a hombres, mujeres y diferentes acontecimientos que tienen que ver con la historia de nuestro país. Y hay fechas en junio que consideramos que son importantes y que están todas unidas, ¿no? Y tiene que ver con esto Artigas, tiene que ver con esto Belgrano. Y por un lado, en lo que respecta al 17 de junio, primero el 16 de junio de 1955, lo que fue el bombardeo de Plaza de Mayo. El 9 de junio se recuerda el aniversario del levantamiento encabezado por el general Juan José Valle, que fue luego fusilado un 17 de junio de 1956. También recordamos el 17 de junio de 1821 la muerte del general Martín de Güemes. También recordamos que un 17 de junio del año 2025 empezó la detención, la proscripción y la injusta condena de quien fuera 2 veces presidenta de todos los argentinos y vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Y esto tiene un hilo conductor, y de las historias que nos enseñan en la escuela, que les enseñan a los jóvenes. Por eso pongo el valor del proyecto de los jóvenes del Día de la Bandera entrerriano, porque muchas de estas cosas, y lo escuchaba el diputado propinante Fleitas cuando hablaba de Güemes, nosotros tenemos 3 fechas o 3 feriados nacionales que tienen que ver con nuestros próceres. 20 de junio, Día de la Bandera, muerte de Belgrano. 17 de agosto, muerte de San Martín. Y 17 de junio, muerte de Güemes, ¿no? Diferentes próceres de nuestra nación. Artigas murió exiliado, desterrado prácticamente de nuestra patria o de lo que tiene que ver hoy el país Uruguay como líder de la Liga de los Pueblos Libres, donde estaba luchando por un país federal. San Martín muere en el exilio voluntario porque nunca pudo volver a su país. Llegó y no desembarcó por miedo a que lo asesinen. Belgrano, que muere un 20 de junio, que muere en absoluta pobreza y en soledad. Quizás Belgrano fue uno de los más rápidos reconocidos porque tuvo
la suerte entre todos sus logros ser porteño. El reconocimiento a Güemes viene décadas después, porque Güemes, que era gobernador de la provincia de Salta, después de llevar adelante con los mejores soldados de la Argentina, como decían San Martín, que eran los gauchos, después de llevar adelante batallas históricas defendiéndonos del avance realista, lo destituyen de gobernador. Eso no lo cuenta la historia. Lo destituye la oligarquía salteña. Y los que lo ponen de vuelta en el gobierno fueron los gauchos, los que pusieron las cosas en su lugar. ¿Y por qué lo destituyen? Porque llevó adelante un gobierno de redistribución y de que cuando había que financiar las campañas de los gauchos, le tocó el bolsillo a la aristocracia. Después lo reconoció la misma aristocracia y lo reconoció todo el pueblo de Salta, porque se dieron cuenta que si avanzaban las tropas realistas, hasta los aristócratas perdían todos sus intereses. Y muchas décadas después, la Argentina lo reconoce al general Güemes. Décadas después, o casi un siglo después, nos encontramos con una Argentina donde empieza a gobernar y irrumpe lo que es Juan Domingo Perón, con un proyecto de país, un país que venía totalmente desarticulado, un país donde no había leyes sociales, donde no había derechos. Ese país de 1920, que por ahí tanto los libertarios hablan de la Argentina potencia, era un país donde había 40, 50 familias beneficiadas de ese granero del mundo, y después era la pobreza absoluta sin ninguna clase de derechos. Y viene Juan Domingo Perón elaborando 2 planes quinquenales, desarrollando la Argentina y convirtiendo a la Argentina en un país que era la Argentina potencia. Y digo esto porque quiero desencadenar en el bombardeo de Plaza de Mayo. Porque no le enseñan en la escuela. Yo no recuerdo que me hayan hablado a mí del bombardeo de Plaza de Mayo. Te hablan de las guerras en Europa, hasta de Pearl Harbor conocen los chicos y no conocen del bombardeo de Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque lo ocultamos. Por supuesto que es una vergüenza que nuestro ejército haya bombardeado a su pueblo, dejando más de 300 muertos, con el solo objetivo de matar a Perón. Y detrás de matar a Perón era dejar trunco un plan de desarrollo de la Argentina armónico con los 2 planes quinquenales, porque Perón tenía claro una cosa, señor presidente, era de que la Argentina en los planes quinquenales, que yo lo digo en reiteradas oportunidades, que había dividido el país en 74 regiones productivas, estableciendo para cada región obras de infraestructura que iban a desarrollar esas regiones. Entre Ríos estaba dividido en 3 regiones. La Salto Grande, con la represa de Salto Grande, pensada y ejecutada por un gobierno peronista, la región de Gualeguaychú y la región del Paraná. Y así dividió el país para que tenga un crecimiento armónico. El norte argentino, la Patagonia, la región centro, la Mesopotamia, el litoral, absolutamente un crecimiento armónico. Un país de 3 millones de kilómetros cuadrados que en ese momento tenía 18 millones de habitantes. Y Perón decía, si este plan llega a quedar trunco, vamos a tener una Argentina con muchas asimetrías y vamos a tener un puerto de Buenos Aires rodeado de pobreza de argentinos que van a ir al lado del puerto de Buenos Aires a buscar oportunidades, un país macrocefálico con provincias raquíticas y sin ninguna clase de recursos en el interior. Y eso fue lo que pasó. En el año 55, la Argentina tenía 18 millones de habitantes, la capital federal tenía 3 millones y la provincia de Buenos Aires 4 millones. Hoy tenemos la capital federal con 3 millones y la provincia de Buenos Aires llegando a los 20 millones de habitantes, con ese país que se generó alrededor del puerto de Buenos Aires y sin ninguna clase de beneficios para el interior del país. Y por eso fue el golpe del 55, para dejar ese país trunco, un país
que no tenía desocupación, se hablaba de 2 puntos de desocupación, no tenía deuda, éramos acreedores en el mundo. Un país que no había pobreza, había humildad, por eso Evita cuando le hablaba a los humildes, porque el ordenador era el trabajo y todos tenían trabajo. Y hay una diferencia enorme entre humildad y pobreza. Humilde es aquella persona que tiene satisfechas sus necesidades, pero que tiene la aspiración de esa movilidad social ascendente, que sus hijos lo superen. Pobreza es cuando vos no tenés tus necesidades básicas satisfechas, que es lo que pasa hoy en la Argentina a lo largo y lo ancho de la Argentina. Pobreza, según el INDE, los que cobran menos de 1,5 millones. Pobreza estructural, los que no tienen cloaca, los que no tienen agua, los que no tienen acceso a los servicios básicos. Y eso tenemos que decirlo y eso se tiene que saber. Y no ocultar esta fecha que tanto nos entristecen a todos los argentinos. Y después, un año después, meses después, fue la antesala, el fusilamiento de lo que fue la revolución fusiladora del 55. Y un año después, el general Valle, que en ese levantamiento por querer instaurar la democracia y el orden constitucional, es asesinado, junto con todos los fusilamientos de José León Suárez. Y esto lo quiero dejar en claro, señor presidente, porque yo creo que todos sabemos, y también la detención ilegal de Cristina Fernández de Kirchner, juzgada por 3 jueces de la Corte Suprema, que tuvieron los 3 juicios políticos en el gobierno anterior, iniciado juicio político en la Cámara, y por mal desempeño de sus funciones, por haber intervenido el Consejo de la Magistratura, por haber hecho ese fallo vergonzoso de darle esos fondos a la capital federal en perjuicio de todas las provincias de la Argentina. Y por supuesto que ese juicio quedó trunco y después vino la revancha. Pero no fue una revancha solamente porque se les inició juicio, sino que, por supuesto, yo creo que lo que no le perdonan a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner son algunas medidas que se han tomado, y le pongo como ejemplo la ley de medios, la ley de tierras, las reestructuraciones de deuda, el pago al Fondo Monetario Internacional hecho por Néstor Kirchner, los programas sociales, la estatización y recuperación de YPF para todos los argentinos, del sistema jubilatorio, porque lo que nadie dice es que cuando recuperamos el sistema jubilatorio había 27 AFJP y 2.000 directivos, desde los presidentes que cobraban $35.000 a los gerentes que cobraban $20.000 y los gerentes de área que cobraban $12.000. Esos fueron los intereses que se tocaron cuando se recuperan las jubilaciones para todos los argentinos. Y eso no se lo perdonan. Y lo quiero dejar en claro, señor presidente, porque yo creo que todo tiene un hilo conductor. Todo, absolutamente todo. Y eso creo que también estos homenajes tiene que servir para poner en valor la fuerza, las convicciones, los muertos, los desaparecidos y los que sufrieron cárceles y condenas injustas a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y a lo largo de toda la historia. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Cresto. Diputada Moreno, tenía un pedido de palabra suyo. Bien. Diputado Fleitas, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para hacer una pequeña rectificación, el atroz bombardeo de Plaza de Mayo no fue hecho por el Ejército, fue por aviones de la Marina y algunos de la Fuerza Aérea. Quería aclarar eso. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Fleitas. Diputada Rosogaray, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, quería pedir autorización a Julia para poder poner en la pantalla la bandera de Gualeguaychú. No sé si es posible. No sé si es posible a través de modernización, si está cargado. Sí. No importa, si no es posible. No sé si hay una respuesta por parte del área.
Perdón, Mariana, no la escucho. ¿La tiene? ¿La tienen? Bien, ahí en Bien. segundos. Comienzo. estaríamos. Bien. Bueno, hace un rato también, bueno, el homenaje de hoy es porque nuestra bandera de Gualeguaychú cumple 11 años. Hace un rato hablábamos con el diputado Juan José Bailo, que en su intendencia propuso la creación a través de la participación ciudadana y de un concurso, la posibilidad de que nuestra ciudad tenga una bandera. Y hoy, 18 de junio, nuestro símbolo patrio de nuestra querida ciudad cumple 11 años. Como ustedes ven, esa es nuestra bandera, que simboliza primero con el toro y la serpiente la leyenda de Fray Mocho, donde cuenta que entre don Jacinto, que era una persona que estaba en ese momento ahí en el medio de un campo muy desolado en la ciudad de Gualeguaychú, se enfrenta a un toro y una serpiente. Él queda en el medio de la vida y la muerte y hace una promesa que si vivía iba a fundar una iglesia que actualmente es el ícono simbólico de Gualeguaychú, que es la iglesia de los antepasados. Después también refleja, nuestras maravillosas playas y sembrado, lo que está de color amarillo, el color verde, campo y naturaleza, el celeste, cielo y agua. Y lo más importante creo que tiene nuestra bandera es un legado, ¿no?, de perseverancia, de lucha, que es lo que refleja la leyenda de Fray Mocho. Y para nosotros en momentos tan difíciles, que un símbolo patrio una a toda una comunidad a pesar de todo, creo que es un momento para ponerlo en alto, para valorarlo y sobre todo también para saludar a quien ganó ese concurso hace 11 años, que fue Francisco Melchori, que también me parece válido poderlo reconocer porque fue el creador de esta hermosa bandera de Gualeguaychú. Así que también de manera conjunta con mi compañero queremos hacer este homenaje para toda nuestra querida Gualeguaychú. Muchas gracias. Gracias, diputada Rosó Garay. No habiendo más pedido el uso de la palabra, quedan rendidos los homenajes propuestos. Corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tablas. Se encuentra reservado en Secretaría el dictamen de la Comisión de Cultura y Turismo bajo número de expediente 28.613. Diputada Lanner, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Es para mocionar el tratamiento sobre tabla de este dictamen de comisión. Gracias, diputada. Se va a votar la moción del tratamiento sobre tabla formulada por la diputada Lanner, para la cual se requieren 2/3 de los votos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobada, se procederá conforme a las mismas. Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos de declaración identificados bajo número de expediente 29.290, 29.291, 29.292, 29.295, 29.298, 29.299, 29.300, 29.301, 29.303, 29.305, 29.306, 29.308, 29.309, 29.310, 29.312, 29.314, 29.315, 29.316, 29.317, 29.318, 29.319, 29.320, 29.321, 29.322, 29.324, 29.326, 29.328, 29.329,
29.334, 29.335, 29.336, 29.338, 29.339, 29.341, 29.342, 29.343, 29.344, 29.346, 29.347, 29.348, 29.351, 29.352, 29.353, 29.354, 29.355, 29.356, 29.357, 29.359, 29.360, 29.361, 29.363, 29.364 y 29.365. Y el proyecto de resolución bajo número de expediente 29.304. Diputada Lanner, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para mocionar el tratamiento sobre tablas de estos expedientes y que al momento de la votación estos proyectos de declaración y resolución se traten en conjunto según lo acordado en labor parlamentaria. Gracias, diputada. Se va a votar la moción del tratamiento sobre tabla formulada por la diputada Lanner, para la cual se requieren 2/3 de los votos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobada, se procederá conforme a las mismas. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó su tratamiento sobre tablas. Se encuentra en consideración el dictamen de la Comisión de Cultura y Turismo en el proyecto de ley venido en revisión, por el cual se instituye el día 4 de junio como Día de la Milonga Entrerriana en conmemoración del nacimiento del músico Víctor Francisco Velázquez, bajo número de expediente 28.613. En consideración. Diputado Damasco. ¿No anda el sistema, diputado? Ahí está. Bien, gracias. Señor presidente, cuando se leyeron los proyectos de recién, en la cartilla dice 29.393 y se informó 29.363. Yo para que no se confunda y quede aclarado. Sí, correcto, se toma y está mal. Gracias, señor presidente. Está bien como lo dice la diputada, está mal. Sí, bien. Como lo dice, perdón, la diputada, no, la secretaria, perdón. Se entendió. Bien. Perdón, ahí. Había puesto en consideración perdón, porque el sistema, o sea, se cambia solo. Se va, sí, se me sale. ¿Les pasa en la pantalla continuamente? Se va actualizando. Bien. Bien, había puesto en consideración el expediente 28.613. No tengo pedido el uso de la palabra. Se va a votar el dictamen de la Comisión de Cultura y Turismo, al que por constar de 2 artículos de fondo y 1 de forma, se va a votar primero en general. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se va a votar en particular a mano alzada. Se vota el artículo primero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo segundo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. El artículo tercero es de forma. Queda sancionado. Se harán las comunicaciones correspondientes. Se aprobó el tratamiento sobre tablas y en conjunto de los proyectos de declaración y resolución reservados para la presente sesión mencionados previamente por esta Secretaría. En consideración, habiendo pedido el uso de la palabra, se van a votar los expedientes para lo que se aprobó su tratamiento sobre tablas y en conjuntos enunciados previamente por Secretaría. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobados. Quedan sancionados y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el orden del día. Se encuentra en consideración el orden del día número 14.
Dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley, autoría del diputado López, mediante el cual se autoriza al Superior Gobierno a transferir al municipio de Maciá un vehículo marca Volkswagen, dominio JHA 605, bajo número de expediente 28.772. En consideración. Diputado López, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Simplemente para hacer referencia que el orden del día número 14, el número 15 y el número 16, me iba a referir a los tres en conjunto, y muy escuetamente a los efectos de indicar que los mismos son tres donaciones que efectúa el gobierno de la provincia de Entre Ríos a el municipio de Maciá, a la comuna de Chañar y a la comuna del Solar, de tres vehículos de su propiedad. Los tres expedientes fueron tratados en la comisión que presido y recibieron dictamen unánime de los miembros que asistieron a ella. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado López. No habiendo más pedido el uso de la palabra, se va a votar por el sistema de voto electrónico implementado en sus pantallas el dictamen de la Comisión de Legislación General, el que por constar de 2 artículos de fondo y 1 de forma, primero se vota en general. Sírvanse, por favor, manifestar su voto a través del sistema del recinto digital. Queda abierta la votación. Señor presidente, informo que la votación resultó de la siguiente manera: 29 votos afirmativos y 0 votos negativos. En consecuencia, resulta aprobado. Se va a votar en particular a mano alzada. Se vota el artículo primero de acuerdo al artículo 81 de la Constitución Provincial. Se requieren 2/3 de los votos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo segundo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo tercero. El artículo tercero es de forma, queda aprobado, pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Se encuentra en consideración el orden del día número 15. Dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley, autoría del diputado López, mediante el cual se autoriza al Superior Gobierno a transferir a la comuna de Chañar, departamento Feliciano, un vehículo marca Renault, dominio LCN 110, bajo número de expediente 29.071. En consideración. No habiendo pedido el uso de la palabra, se va a votar por el sistema de voto electrónico implementado en sus pantallas el dictamen de la Comisión de Legislación General, el que por constar de 2 artículos de fondo y 1 de forma se vota primero en general. Sírvanse, por favor, manifestar su voto a través del sistema del recinto digital. Queda abierta la votación. Señor presidente, informo que la votación resultó de la siguiente manera: 29 votos afirmativos y 0 votos negativos. En consecuencia, resulta aprobado. Se va a votar en particular a mano alzada. Se vota el artículo primero, de acuerdo al artículo 81 de la Constitución Provincial. Se requieren 2/3 de los votos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo segundo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. El artículo tercero es de forma, queda aprobado, pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Se encuentra en consideración el orden del día número 16. Dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley, autoría del diputado López, mediante el cual se autoriza al Superior Gobierno a transferir a la comuna del Solar, departamento de La Paz, un vehículo marca Chevrolet, dominio OKN 899, bajo número de expediente 29.072. En consideración.
No habiendo pedido el uso de la palabra, se va a votar por el sistema de voto electrónico implementado en sus pantallas el dictamen de la Comisión de Legislación General, el que por constar de 2 artículos de fondo y 1 de forma se vota primero en general. Sírvanse, por favor, manifestar su voto a través del sistema del recinto digital. Queda abierta la votación. Señor presidente, informo que la votación resultó de la siguiente manera: 29 votos afirmativos y 0 votos negativos. En consecuencia, resulta aprobado. Se va a votar en particular a mano alzada. Se vota el artículo primero. De acuerdo al artículo 81 de la Constitución Provincial, se requieren 2/3 de los votos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo segundo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. El artículo tercero de forma queda aprobado, pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Diputada Lanner, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Es para mocionar un cambio de giro de comisión del expediente 29.349 y se ha tratado únicamente en las comisiones de Recursos Naturales y Ambiente y Comercio, Industria y Producción. Gracias, diputada. Se va a votar la moción propuesta por la diputada Lanner. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resultan aprobados, se harán los giros correspondientes. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.